Literal, te lo estoy diciendo. Voy a hablar justo estos últimos 10 minutos. Voy a hablar de cómo llegar a ser perfecto en la mortalidad. Mi estimada y guapísima gente de YouTube, qué gusto tenerte por aquí en una semana más en tu canal. Hoy vamos a hablar sola, única y exclusivamente de Doctrina y Convenios 45, lo cual es genial porque creo que tiene muchísimas lecciones poderosas que definitivamente el Señor quería que los santos entendieran en ese momento, pero muy seriamente yo pienso que el Señor quiere que las aprendamos y las entendamos hoy. Así que va a ser un episodio muy bueno porque vamos a tener toda esta sesión para hablar de Doctrina y Convenios 45 y aprender lecciones poderosísimas. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, recordarte que hoy sábado 24 de abril se está estrenando a las 6 de la tarde el EP de Diana Angulo, Mi Testimonio. Es una colección de 4 canciones geniales, maravillosas, que me encantó estar involucrado en la parte de colaborar con Diana para crear también este EP, este disco de 4 canciones y son... O sea, estuvimos trabajando en ellas ya varias semanas atrás, pero sé que son buenas canciones y tanto a veces yo o mi mamá o mi hermano de repente nos sorprendíamos que ya andábamos por la casa cantando las canciones de Diana. Eso creo que nunca le conté a Diana, pero bueno, el punto es que son canciones excelentes, son canciones buenas que yo personalmente he disfrutado y que no se pueden perder. Aparte también recuerden que estamos haciendo... ¡Ay! Se cayeron justo ahora cuando los estaba sacando. Acuérdense que estamos haciendo el regalo de por parte de Macralil. Macralil es una marca mexicana, Sud, de una amiga que de hecho conocí en mi primer área en la misión. Ella actualmente pues ya casada con hijos. Se nos adelantó a todos, pero bueno, no, este no es el punto. El punto es que ella hace artefactos, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Accesorios de macramé y hace cosas preciosas, hace aretes, hace de diferentes colores, también hace diademas. Y son preciosas. Entonces la persona que participe en este concurso va a poder llevarse ya sea aretes o diademas, lo que esa persona quiera. Va a poder confeccionar el modelo que quiera, el color de tela o de macramé, que quiera. Y pues ya el envío hasta su casa. Obviamente en territorio nacional solo estamos haciendo el regalo. Entonces ya saben, todo lo que tienen que hacer es escuchar el disco de Diana que sale hoy. Y en el canal de YouTube de Diana, que se los estoy dejando aquí, nada más le clican y ya se pueden ir para allá al canal de Diana. Solo encontrar el video de la canción del amor redentor y en ese video dejar su comentario y ya está, tienen un boleto para el concurso. Diana va a estar hablando de quién ganó el concurso, lo va a dar en sus redes sociales, tanto Instagram y Facebook, en el martes. Pero si no llegan a verlo, yo lo estaré publicando el 1 de mayo, el video que sigue de esto, y también lo voy a mencionar por ahí, por cualquier cosa. Si quieren dobles oportunidades o algo así, solamente es cuestión de ir a la página de Macralil, ya sea en Facebook o Instagram, y hacer un comentario en alguna de sus publicaciones. Ya. Fin. Por cierto, miren esto, me encanta. Es que Macralil cuando te manda las cosas, ya se me cayó otra vez el otro arete, te manda stickers y está súper padre. Estoy pensando en dónde pegar en mi celular, obvio, no se va a ver tan cool, pero estoy pensando, tal vez en esta mesa, me guste cómo se vea. Me gusta más bien cómo se ve. Pero bueno, X, el chiste es que es muy padre y muy detallista con las cosas que envía y hace. Bien, entrando ya a la materia, entrando ya a lo que vamos a hablar hoy, a Doctrina y Convenios 45 y las lecciones poderosas. Vamos a empezar a calentar el ambiente espiritual, si podemos decirlo así, calentar motores espirituales. Vamos a empezar hablando de algo que nos compartió Liliana Roa. Y Lili puso un comentario muy bueno en el capítulo pasado. Él nos compartió su versículo de poder y me gusta mucho. Ella nos compartió Doctrina y Convenios 41:11. Doctrina y Convenios 41:11 es esta parte donde se le da el llamamiento a Edward Patridge de ser el obispo, pero el Señor, que es muy interesante, el Señor le da las razones del por qué lo está llamando, por qué está haciendo esto, por qué lo está poniendo a cargo de ver toda esta parte temporal y que todos tengamos suficiente y que se administre bien el alimento y los recursos para todos. No sé si en tu caso te haya pasado, pero a mí por lo menos muy rara vez me ha tocado que me den un llamamiento y me digan el por qué me lo dieron a mí. ¿Tiene sentido? O sea, regularmente es como hemos sentido la inspiración y usted ha sido llamada para bla, bla. Pero no, rara vez, al menos en mi experiencia, no sé si es ustedes diferente, me ponen en los comentarios, pero por lo menos para mí ha sido el Braulio, ha sido llamado, bla, bla, esta es la impresión y así acaba. Creemos que va a ser un buen trabajo. Ya está, ¿no?
rara vez y pocas veces sí me ha tocado el que a veces o un obispo o mi presidente de misión, creo que han sido las dos, no es cierto, 3 personas, 3 veces que me han dado llamamientos en las que me dicen por esto, porque necesitamos esto de ti, porque esto se requiere de ti o el Señor requiere esto de ti. Y eso pasa con Edward Partridge en Doctrina y Convenios 41:11. El Señor dice, porque su corazón es puro delante de mí. Eso dice el Señor, lo estoy llamando porque su corazón es puro delante de mí. No porque fuera experto en finanzas, no porque supiera cómo administrar bienes comunes, no porque no, porque su corazón es puro delante de mí. Y lo que nos hace reflexionar Lili en su comentario, se los voy a poner aquí, dice, mi corazón, ¿cómo lo ve el Señor? Y entonces a mí me hizo pensar bastante en qué es lo que, o sea, el Señor diría esto mismo de mi corazón, así como Edward Partridge lo llama porque su corazón es puro. El Señor diría eso, mi corazón es puro. Y aquí yo quería aprovechar este versículo de poder que me hizo reflexionar en varias cosas. Gracias, Lili, por eso. Lilia, perdón. Porque lo que pasa es que hay esta escritura bastante conocida, que de hecho era de dominio del Antiguo Testamento, que dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cierto? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Y esta es una lección fascinante de aprender, porque hay una gran diferencia entre ser limpio de manos y puro de corazón. Uno podría ser limpio de manos y no ser puro de corazón. Por ejemplo, las manos, y aquí podemos entender el simbolismo un poquito de eso, las manos son un símbolo de nuestro proceder o de nuestro actuar. Cuando tú te lavas los dientes, ¿qué ocupas? Pues las manos. Cuando tú comes, ¿qué ocupas? Pues las manos. Cuando tú te vistes, ¿qué ocupas? Que las manos. Cuando tú manejas, cuando tú abres una puerta, o sea, las manos están totalmente relacionadas con nuestras acciones y nuestro proceder y nuestro actuar. El corazón está relacionado con nuestros deseos. Y entonces ahí viene la parte interesante. Tú podrías tener manos limpias, tus acciones ser irrefutables, o sea, tus acciones podrían estar limpias, tus manos están limpias, ¿vale? Pero tu corazón es puro, tus deseos son puros. Ahí se profundiza un poquito más y podemos llegar a entender la escritura desde esta otra dimensión, que es parte de lo que nos invita a hacer Lili. Es decir, a ver, no solo es tengo las manos limpias, no solo es no he roto la ley de castidad, por ejemplo, no, ahí está, mis manos están limpias, yo nunca lo he hecho. Pero ¿y tu corazón? ¿Dónde está tu deseo? ¿Tu deseo realmente está en ser recto o tu deseo está más bien en ir y cometer el pecado y ojalá no fuera miembro para poder ir y hacerlo? ¿Tiene sentido? Entonces, la escritura de Salmos nos da una gran clave para aprender a llegar a ser como Dios, quien no solo es de manos limpias, sino de corazón puro, ¿vale? No solo tiene que ver con que no peque. Está bien, esa es la primera parte, ¿no? Las manos limpias, ahí está, yo no he hecho nada malo, ¿vale? Pero tus intenciones y tus deseos, ¿dónde está tu corazón? ¿Es puro? Y me encanta esta pregunta que nos hace Lili Roa, nos dice, mi corazón, ¿cómo lo ve el Señor? Entonces, fascinante, muchísimas gracias Lili, creo que es una invitación buenísima para cada uno de nosotros. Ok, podremos tener las manos limpias y no haber pecado, tal vez no le hacemos nada malo a nuestro vecino, pero ¿qué le deseamos de nuestro corazón? Tal vez yo nunca he roto la ley de castidad, pero ¿qué deseo en mi corazón? Tal vez, y así nos podemos ir, ¿no? Tal vez yo sí pago mi diezmo, pero en mi corazón me gustaría no tener que hacerlo. Y así podemos ir con todo mandamiento. Tal vez cumplas, tengas las manos limpias, pero ¿dónde está tu corazón y tus deseos? Muchísimas gracias, Lili, por tu versículo de poder. Y a todos los que ven el video, es súper triste que solo haya como 2 o 3 personas que compartan su versículo de poder. Y no en el sentido... vamos, a mí me gusta que, por ejemplo, Lili nos enseñó con una pregunta y nos llevó a una reflexión muy buena. En capítulos pasados he estado también poniendo versículos de poder de otras personas porque hay un buen de cosas que ustedes nos podemos enseñar, ¿no? Y que ustedes me enseñan a mí, que yo disfruto mucho leer sus experiencias, sus versículos de poder, porque aprendo y que quiero que aquí en este programa no sea yo el único que ponga cosas que podemos aprender o compartir. Quiero tomar de lo que ustedes también tienen para dar ese espacio y que ustedes, a través de su versículo de poder, nos enseñen a todos nosotros al ser seleccionado y puesto aquí en el programa, ¿no? Así que espero su versículo de poder. Bien, de este capítulo y de todos los demás. Bueno, ya que vimos un versículo de poder y ya un poquito empezamos a entrar en el ámbito espiritual, en las reflexiones y en aprender, vamos a hablar de Doctrina y Convenios 45. Doctrina y Convenios 45 casi no tiene ningún contexto histórico, o sea, es muy vago, no hay realmente una historia de trasfondo, no hay, o sea, si tú te vas a Santos, creo que ni siquiera lo menciona realmente Santos, si tú te vas al libro de Bushman, que ocupo aquí el amarillo, tampoco, y el libro de Revelaciones en Contexto realmente menciona muy poco al respecto.
Pero lo que sí podemos saber básicamente viene de la introducción de Doctrina y Convenios 45 que tenemos en nuestras escrituras, donde dice: revelación dada el 7 de marzo de 1831. Esto es un poquito después de las otras, o sea, unos días después de lo que habíamos visto antes. Como prefacio, al registrarse la revelación, la historia de José Smith declara que en esa época de la iglesia se publicaban y se hacían circular muchas noticias falsas y disparates para impedir que la gente investigara la obra y avanzara la fe. Mas para la alegría de los santos recibí lo siguiente. Aquí nos puede dar José Smith un poquito de explicación al respecto. Yo traté de buscar a ver qué evidencia había o tal vez qué estaban diciendo las personas o quién lo había dicho, qué periódico, y la verdad no fue muy fructífera mi búsqueda, no encontré realmente mucho. Viene estos momentos, y aunque ya habíamos visto que Ohio iba a ser un poquito diferente para José Smith, porque ahora venía un momento o un lugar en el que, ya no lo estaban persiguiendo para quitarle las planchas, ya no estaban tratando de matar a su familia o a algunos de su familia, ya no estaban metiendo su papá en la cárcel, o sea, era un lugar diferente. La persecución no era tampoco inexistente. Sabemos que desde el momento en que los santos tenían este tipo de o maneras de adorar extrañas donde se tiraban al piso y hacían cosas así, bueno, sí, José Smith les enseñó, sí, recibimos una revelación en la que enseñaba que pues no era precisamente de Dios y que debíamos de cambiar un poquito esa manera de adoración. Claro que hubo gente que lo tomó bien, pero por supuesto que hubo gente que no lo tomó bien. Hubo gente que se apartó del camino, ¿no? Ya habíamos visto la historia de este hombre que vimos junto con Ezra Tyree, que había recibido la revelación y que justamente en esta época de Kirtland se sale de la iglesia y forma otra iglesia con otras personas llamada la Iglesia Pura de Cristo, porque no sintieron que José Smith estaba siendo realmente el profeta, sintieron que hubo otro entre ellos que se llamó profeta y ya está, y crearon otra iglesia aparte, ¿no? Entonces no era miel sobre hojuelas, Ohio. Sí, era hasta cierto punto mejor porque ya no los andaban persiguiendo y tratando de matar en cierto sentido, pero no iba a ser todo tan fácil, ¿no? Entonces había retos diferentes, retos que tal vez no había tanto allá, ahora encontrábamos aquí. Y entonces, en base de esto, de que las personas pudieron haber dicho, no, pues José Smith no es el profeta, este es el profeta, o lo que sea que haya surgido, que les digo que no encontré más información al respecto. En ese contexto es en el que se da Doctrina y Convenios 45. Vamos a leer un poquito de la revelación y de las cosas que podemos aprender de ella, ¿vale? Lo primero es que noten algo que a mí me gusta leer, no sé si ustedes lo hacen, pero en cada encabezado de sección hay como un pequeño, después del encabezado hay un pequeño resumen que te va diciendo del versículo 1 al versículo 6 habla de esto, del versículo 7 al versículo 8 habla de esto, y así, y ya después empieza la sección, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho leer esos pequeños resúmenes, porque uno te dan una idea bastante clara de lo que vas a leer en la sección y ya tienes como una idea de los temas, pero en segundo lugar, y creo que un poquito más importante, hay veces que traen una que otra joya de sabiduría que a mí me gusta, ¿no? Que de hecho ya hemos visto, cuando hablamos de los 3 testigos, vimos que ellos habían sentido un deseo inspirado, y hablamos de los deseos inspirados y todo eso, y fue muy, muy padre. Entonces aquí también hay algo que me llama la atención. Si nos vamos a la parte donde dice del 28 al 38, dice, el evangelio será restaurado, se cumplirán los tiempos de los gentiles, y una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Qué interesante que una revelación dada año y medio, no es cierto, un poquito menos de un año después de organizarse la iglesia, dice o nos enseña que el evangelio será restaurado. ¿Por qué una revelación en ese tiempo, ya que la iglesia ya se había restaurado, porque ya estaba oficialmente en la tierra otra vez? ¿Por qué ahí nos está diciendo que el evangelio será restaurado? Espero darme a entender, ¿no? Esa es la pregunta que me surge. Pero viene esta parte de entender que estamos en una restauración constante, ¿cierto? Estamos viendo el proceso de la restauración y entendiendo qué es la plenitud del Evangelio de Jesucristo y cómo es que Jesucristo también quiere su iglesia. Vamos en una revelación constante. Entonces me parece interesante ver que en una revelación de José Smith decía el evangelio será restaurado, ¿no? O sea, José Smith restauró la iglesia de Cristo, pues sí, claro, pero la iglesia de Cristo no está plenamente restaurada. Él empezó, pero no acabó de restaurarla. ¿Tiene sentido? Bueno, excelente o interesante lección para mí. Bueno, esta siguiente sección de Doctrina y Convenios 45 que vamos a leer, los versículos 3 al 5, son súper especiales. Y por súper especiales me refiero a que hasta sagrados. Son como, o sea, si las escrituras son sagradas, estos 3 versículos son como un poquito más sagrados. Al menos para mí en mi percepción.
Lo que vamos a ver ahorita es literalmente una oración de Jesucristo, una comunicación de Jesucristo hacia el Padre. Jesucristo nos va a decir un poquito de qué cosas le dice al Padre, ¿no? A veces decimos, bueno, Jesucristo es mi intercesor ante el Padre, bla, 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 pero ¿qué le dice al Padre? Esto se vuelve súper especial porque incluye al Padre, al Hijo y a nosotros. Es una oración que incluye estos tres elementos o tres personajes incluyéndonos que va a ser súper especial escuchar. En Doctrina y Convenios 3 empieza diciendo, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, oh Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida sempiterna. Me parece súper especial. No sé cuántas veces tú habías leído algo que tuviera que ver con qué Jesucristo ha hecho después de ya ascender a los cielos y cómo se comunica con el Padre ahí. No hay mucha información al respecto, ¿cierto? Pero esto sí, el Señor descorre un poquito el velo, como que lo rasga y nos deja ver qué es lo que le dice a su Padre. El Salvador le está diciendo, está abogando ante nosotros en esta escritura. Entonces, una invitación que yo tengo para ti es, lee eso. Toma un estudio entero, tal vez, para leer esos 3 versículos y escribir en tu diario qué piensas de eso que Jesús dice de ti ante el Padre. Porque está ejerciendo su parte de abogado ante el Padre en ese aspecto, ¿no? Le está diciendo, perdona a estos mis hermanos. O sea, ahí podrías poner tu nombre, ¿no? Perdona a Braulio, mi hermano, que cree en mi nombre, para que venga a mí y tenga vida eterna. Esta oración se puede volver algo súper especial porque podemos llegar a sentir el amor de Cristo por nosotros, aún decirle al Padre, mira a Él que tiene fe en mí, déjalo que venga a mí, que tenga vida eterna. Esa es su oración, qué bonita oración de Jesucristo. Imagínate, o sea, tú a veces oras por tus hijos, por tus hermanos, por tus papás, no sé, o alguien que tal vez no esté tan cerca de Dios, pensemos ahorita, y decimos, por favor, bendícelo para que llegue a ti, para que te conozca, para que sienta tu amor. Bueno, así como tú te arrodillas a orar por tus seres queridos, aquí tenemos la oración que Jesucristo está haciendo por ti y por mí. Eso es lo que me parece fascinante de estos versículos. Están por eso en azul, que para mí es un color del amor de Dios, ¿no? Y viene este bellísimo momento en que podemos vislumbrar un poquito, les digo, rasga un poquito el velo el Salvador y nos permite ver cómo Él, no sé si de rodillas, no sé si de frente, no sé, pero lo que sé es que le pide al Padre por nosotros. ¿Te imaginas eso? ¿Cuánto poder tiene la oración que tú haces por tu hijo, por tu hermana o que alguien hace por ti? Ahora imagínate cuán especial que Jesucristo está orando por ti. Jesucristo está pidiéndole al Padre por ti. Porque tengas fe, dice aquí, para que crea en mí. Perdona a mis hermanos para que crean en mí y tengan vida eterna. ¿No es eso súper especial? Saber que Jesucristo le ora al Padre por ti. Nosotros no oramos a Jesucristo, ¿verdad? Le oramos al Padre. Bueno, Jesucristo también le ora, también habla con el Padre. ¿Y qué le dice? Le pide por ti. Por favor, toma tiempo esta semana de leer estos versículos, interiorizarlos, hacerlos tuyos, amarlos. Si quieres, enmárcalos y pégalos ahí. Estaría buenísimo creo que lo voy a hacer ahora, tener un cuadro ahí que traiga lo que el Padre pide, lo que Jesucristo está pidiéndole al Padre para mí. Jesucristo ora por ti. ¿Qué más quieres? Estos 3 versículos son hermosos y por favor tomen el tiempo de meditar en ellos esta semana, que son hermosísimos. Bien, vamos a ir a esta siguiente parte. Hay algo interesante que me llama la atención. Ya habíamos dicho que varias veces en las revelaciones el Señor decía, escucha mi voz, escúchame, escucha las palabras de mi boca, etc. Bueno, aquí no es la excepción. En el versículo 2 tenemos escucha mi voz. En el versículo 3 tiene escucha a vuestro intercesor ante el Padre. También tenemos oídme en el versículo 6 y en el versículo 15, dice escucha. Entonces, nuevamente, el Señor no rompe su patrón, ¿no? Su primer mandamiento, uno que va a recalcarnos mucho, es escucha mis palabras, ¿no? Bien, solo denme un segundo porque según yo aquí va algo y aquí no lo estoy teniendo y yo tengo ahora
Sí, aquí no está. No, vamos a... Qué bueno que paré, porque ya me estaba olvidando de algo que me parece súper importante. Vamos a hablar del término abogado, ¿vale? Ya vimos que Jesús ora por nosotros, que es bellísimo eso. Ahora vamos a entender un poquito del título de abogado, que es bellísimo. Bien, aquí en el manual de Doctrina y Convenios, que ya hemos usado varias veces, nos va a explicar que la palabra abogado viene del griego paraklaitos, que es con Y, paraklaitos, ¿ok? Todo lo demás como se escucha, paraklaitos. Y entonces nos dice que la palabra paraklaitos viene de dos partes, de para y klaio. No, kalayo, perdón. El para significa al lado o junto a, y kalayo significa llamar. Entonces, literalmente, paraklaitos, que es la palabra abogado en griego, significa, o la palabra de donde se tradujo el abogado del griego, lo que significa es junto a o al lado de y llamar. Literalmente, la palabra paraklaitos significa ser llamado al lado de alguien. Claro, el abogado está llamado a estar junto a su cliente, al lado de su cliente, para su cliente, apoyando a su cliente. Bueno, ahí está, esa es la función del Señor y es súper bonito. El Señor, parte de su llamado, su función, es esto. Él está llamado a estar a nuestro lado. Qué preciosa manera de explicar el papel de Jesucristo en nuestras vidas. Paraklaitos, otra vez la palabra en griego. Bien, aquí también viene algo que me parece súper interesante pensar. Y el abogado... ¿Cómo sirve un abogado? Pensemos en esto, que es súper bellísimo de entender a Jesucristo y nuestra relación con Él. Un abogado está para culpar a su cliente, para culpar a la persona de la cual está llamado a estar al lado de. Pues no, el papel del abogado no es atacar a su cliente, es defender a su cliente. Qué hermoso saber que Jesucristo va a partir desde la idea de ayudarnos y defendernos y sacar lo mejor de nosotros siempre, ver lo mejor en nosotros siempre. Jesucristo va a ser la última persona en señalarnos con el dedo. Al contrario, como abogado nuestro, como lo describen las Escrituras, su objetivo es buscar defendernos. ¡Qué hermoso! Como dicen algunas personas, y el que más podía juzgarnos fue el que no nos juzgó. Bueno, ese es Jesucristo. Está llamado a estar a nuestro lado y es hermoso el entender eso. Jesucristo está llamado a estar a tu lado. Nunca lo olvides. Bien, pasamos a la siguiente parte del análisis y vamos a ver... aquí va la parte súper padre. Vamos a estar estudiando el versículo 9. El versículo 9 tiene una joya que me parece fascinante. Vamos a leerlo. Dice así: y así he enviado al mundo mi convenio sempiterno, a fin de que sea una luz al mundo y un estandarte a mi pueblo, para que lo busquen los gentiles y sea un mensajero delante de mi faz, preparando el camino delante de mí. El versículo 10 dice, por tanto, venid a él. Ahora, cuando dice venid a él, no está diciendo venid a Jesucristo, ¿verdad? Que es interesante. Aquí la invitación que nos está haciendo el mismo Salvador, porque es quien ya nos dijo que ora al Padre, ¿verdad? Dice venid a él, está hablando de su convenio sempiterno. Entonces, vamos a leer con más detalle el 9 y jalar un poquito más de perlas o de pepitas de sabiduría. Dice, he enviado al mundo mi convenio sempiterno. Ok, ya está. Estamos hablando del evangelio que él envió al mundo. Listo. El convenio sempiterno, perdón. Después dice, a fin de que... Y ahí está la parte interesante. A fin de que 1 sea una luz al mundo y 2 un estandarte de mi pueblo. Después habla de que los gentiles, de que sea mensajero. Vamos a enfocarnos en estas dos primeras que a mí me llaman mucho la atención. El evangelio o el convenio sempiterno se nos dio para que sea una luz al mundo y para estandarte al pueblo. Primero queremos saber qué es este convenio sempiterno. Si nosotros vamos, porque si Dios lo dio para que sea una luz al mundo, queremos saber qué es, ¿verdad? Ok, el versículo 9 dice pie de página B, y si nos vamos ahí al pie de página B, perdón, A y B, perdón, pero el B dice nuevo y sempiterno convenio, disculpen. Si te vas a nuevo y sempiterno convenio, en la guía de estudio de las Escrituras dice la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Literal, dice la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Y entonces ahí viene esta parte de pensar.
y donde nos conectamos a otras lecciones que hemos visto antes. Ya hemos visto que la plenitud del Evangelio de Jesucristo se encontraba en el Libro de Mormón y que eso hablaba de los principios para llevarnos a la salvación. Todavía no a la exaltación, pero sí a la salvación, ¿vale? Lo que tenía que ver con fe en Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo, perseverar hasta el fin, eso, ¿no? Y entonces el Señor aquí nos está diciendo que nos dice la guía de estudio de las Escrituras, bueno, el nuevo y sempiterno convenio es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí dice que ha sido enviado para hacer una luz. Ok, la luz es el Evangelio de Jesucristo. Y ahora entramos a la parte que es más interesante. Y un estandarte a mi pueblo. Esa es la frase en la que nos vamos a enfocar de aquí en adelante. El Señor dio su Evangelio, fe, arrepentimiento, bautismo, estas 5 cosas, para que sean una luz al mundo y para ser estandarte a su pueblo. El estudio de Ven Sígueme de esta semana, si ustedes van a su manual, hay una parte interesante en la que explica que un estandarte, por un lado, es algo que se levanta en lo alto para que la gente sepa dónde reunirse. Ok, perfecto. Entonces, lo que debemos levantar en alto es esto, el Evangelio de Jesucristo, la fe en Jesucristo, arrepentirnos para llegar a ser limpios a través de Él, el hacer convenios con Dios, el tener el Espíritu, el mantenernos fieles por siempre. Ese debe ser nuestro estandarte. Está perfecto, ya entendimos esa parte. Ahora, el Ven Sígueme menciona, y esto es lo que llama mucho mi atención, menciona que un estandarte también es una medida con la cual comparar o con la cual se miden otras cosas en comparación. En este sentido, nosotros podemos decir, ¿no? En español decimos, el estándar es una velocidad de 2000 kilómetros por hora, yo qué sé, el estándar, ¿no? Como la media, ¿no? El promedio de algo, ¿no? Como con lo que tú deberías compararte si ya te pasaste o estás un poquito bajo. Eso por un lado empieza a ser interesante porque ¿en qué sentido el Evangelio de Jesucristo es mi medida de si ya me pasé de algo o me está faltando de algo? Ok, ahora por otra parte, si aprendemos la palabra en inglés, que es standard, la palabra estandarte, claro, pues es el estandarte, ¿no? Lo que tienes aquí, pero también en inglés cuando hablamos de standards, hablamos de normas. ¿Vale? Cuando en inglés escuchan a un profeta decir keep your standards, significa en español guarda o mantén tus normas. Entonces es súper interesante porque aquí nos empieza a hablar de las normas y del estandarte y de que la gente sepa dónde congregarse y todo eso está ligado en esta misma palabra llamada standard, ¿no? Pero bueno, aquí quiero hablar un poquito de las normas. ¿Cuáles son nuestras normas? Si nosotros preguntamos cuál es nuestro estandarte y en estándar, pensando en lo que significa en inglés también, que significa norma, ¿cuáles son mis normas? ¿Son un estandarte hacia las naciones? O sea, ¿son algo que la gente puede voltear a ver mis normas y decir, quiero medirme por lo mismo? O sea, él va a ser mi medida de comparación en si estoy haciendo bien o mal. ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Vale? Hace años, y años, en serio, años, no sé, tal vez unos 10 años, no sé. No, menos, 8. Hace unos años había una miembro en nuestro barrio que nos contó una experiencia muy bonita. Resulta que ella se va en el camión y estando en el camión, pues ya está viendo así por la ventana las cosas, los edificios, las casas pasar y se sienta alguien se sube al camión y se sienta al lado suyo. Y entonces esta persona le dice, disculpa, ¿puedo preguntarte algo? Y ella le dijo, sí, sin problema. Y le dijo, tú eres mormona, ¿verdad? Y la amiga, esta hermana de la iglesia, le dijo, sí soy, ¿por qué? ¿O por qué la pregunta? Y esta joven le dijo, es que lo noté en cómo te vistes. Y la hermana, ya saliendo de la historia, la hermana cuando nos contó esto nos decía, qué bonito que la gente te pueda reconocer como miembro de la iglesia de Jesucristo por el cómo vistes, por el cómo te comportas, por el cómo hablas. Qué hermoso que podrían decir de entrada, oye, tú eres de esa iglesia, ¿verdad? Y decir, sí, ¿por qué? Pues por cómo te vi, o por cómo hablas, o por... ¿Me explico? Y es algo muy bonito. Ahora, yo pregunto, ¿estas son nuestras normas? ¿Y esas son las normas por las cuales el mundo debería reconocernos principalmente? Vamos a ir a otra parte del análisis. Vamos a pensar en
las normas tal vez de vestimenta. Y vamos a tomar este ejemplo porque es el más como acertado o a la mano, ¿vale? Fíjense que hace unos meses estaba yo viendo a Saints Unscripted. No sé si ustedes lo conozcan. Es un canal de YouTube que es de miembros de la iglesia también, que es de jóvenes, más o menos sí, de mi edad, y es en inglés, lamentablemente, para el público hispano, pero es en inglés, pero hacen cosas muy interesantes. Es un programa que yo no lo veo siempre, pero varios capítulos son muy interesantes. También por ahí Pepe Valle me ha comentado que le gusta mucho, y también María, que ahora está con él trabajando, bueno, haciendo videos ahí en Central, me han comentado que son súper fans, les gustan mucho sus videos, ¿no? Y a mí también hay varios videos que me gustan muchísimo. Bueno, Saints Unscripted tiene un video súper interesante para mí que se llama Leyendo para la Fortaleza de la Juventud de 1965. Y es súper interesante, pero a mí me llama muchísimo la atención las cosas que ellos hablan sobre la cultura y los cambios que ha habido en ese manual. Voy a citar uno de estos cambios para que pensemos un poquito en estas normas de vestimenta, por lo menos, ¿no? En el folleto de Para la Fortaleza de Juventud de 1965 decía: los pantalones para las mujeres jóvenes no son un atuendo deseable para ir de compras, a la escuela, a la biblioteca, a la cafetería o a restaurantes. Súper interesante, ¿cierto? Hoy creemos eso. Hoy podemos regañar por ahí a una joven, una has que se vaya en pantalones a la escuela. Pues por supuesto que no le vamos a decir nada. ¿Podemos decir que las mujeres no está bien que vayan usando pantalones a un restaurante? No, esto es súper interesante. En esa época, en los 60s, pues las mujeres usaban principalmente falda. O sea, usar pantalón era... Vale, o sea, el súper reto, rebeldía, feminista, yo que sé, lo que sea, ¿no? En ese tiempo era así. Y entonces, para la fortaleza de la juventud, trae esta norma que decía: los pantalones no son un atuendo deseable para las mujeres jóvenes si van a la escuela, o si van a un restaurante, o si van a la biblioteca, a una cafetería o de compras, ¿no? Hoy, por supuesto que no vivimos esa norma. Entonces, ahí viene la pregunta. A ver. Braulio, porque tal vez, y yo lo sentí así, tal vez ustedes lo están experimentando, decir, a ver, pero entonces la norma cambió. La norma de apariencia que los profetas o se enseñaba en la iglesia en el 65 ya no la vivimos hoy, en 2021. La respuesta es cierto, ya no la vivimos. Y ahí viene un aprendizaje súper interesante. Y es que las normas tienen un arraigo muy profundo en la cultura, del lugar o del momento. Y yo sé que está hablando tal vez súper polémico esto, pero tiene un excelente punto y lo voy a hacer. Vamos poco a poco en el análisis. A ver, entonces nos cuestionamos, las normas de apariencia que se han enseñado para la fortaleza de la juventud han cambiado, ¿no? Y lo digo así con como énfasis porque yo recuerdo que cuando era hombre joven y recuerdo a mis líderes y tal vez les daría un infarto de escuchar lo que estoy diciendo ahora, pero espérenme, aguanten conmigo, en serio, vamos a llegar a un punto excelente, increíblemente bueno del análisis. Pero estos líderes yo recuerdo, ¿no? Como las normas de este folleto, lo que tiene, esto no cambia, son las normas bla bla del Señor y las normas del Señor nunca cambian, ¿no? Aquí yo haría la diferencia, ¿ok? ¿Cuál es una norma del Señor y cuál es una norma que culturalmente nosotros sentimos que es decencia, que es ser pulcro, que es estar bien presentado, ¿no? Porque de hecho ya no los incluí aquí, pero fíjense que había también en el manual en ese tiempo del 65, decía, no salgas, o sea, fuera de tu casa no vistas bata o algo que pueda parecer que traes bata, ¿no? Y también decía, las mujeres, ¿cómo decía? The Real Ladies, no recuerdo cómo traducir eso, pero decía que tampoco debían salir con sus, ¿cómo se llaman estos tubos, no? Para enchinarse el cabello, ¿no? Decía, no se pueden ver las mujeres así en público, ¿no? Pero bueno, son normas que en ese tiempo, culturalmente, era hasta cierto punto percibido como ofensivo, como fuera de la norma, como fuera de lo socialmente aceptado, ¿no? Y entonces empezamos a aprender que varias de las normas de vestido y apariencia tienen también que ver con la cultura y el tiempo donde estamos viviendo. Yo sé de lo polémico que suena esto, pero aguanten conmigo, vamos a aprender bastante. Voy a contarles de una historia que también tuve en Facebook que me enseñó también de esto. Estaba platicando no me acuerdo de qué era la conversación en Facebook, pero el chiste es que hablábamos también de normas de apariencia, ¿no? Y esta hermana decía que estaba súper mal que un hombre se llegara a poner una falda, que eso no era correcto, que ningún poseedor del sacerdocio debía hacerlo. Y yo recuerdo que le contesté en un comentario, le dije, hermana, ¿en serio cree que que un hombre del sacerdocio no debería usar, que eso es amoral, o sea, eso es inmoral, el que un hombre use una falda? Y ella
me dijo, sí, ningún miembro de la iglesia debería nunca atreverse a usar una falda. O algo así, les estoy parafraseando, la verdad, ya tiene más de un año. Y yo le respondí, pues hermana, aquí tengo que decir que difiero con usted, porque la verdad es que hay regiones en el mundo donde lo normal culturalmente es que los hombres usen falda. Y cuando uno va a ver los misioneros que están predicando ahí, los misioneros traen falda. Y la hermana, no, me dijo, eso no es cierto, que no sé qué. Y pues yo me acuerdo que lo había visto en un manual, entonces yo busqué el manual, la portada del manual, imagínense, traía a los misioneros con falda, le tomé una captura de pantalla y se la mandé. Y ahí creo que acabó nuestra conversación. Pero lo que a mí me parece interesante aquí es que a veces podemos estar cerrados a ciertas maneras de o vestido o cultura o lo que sea, justo porque en nuestra cultura no está bien visto tal vez que un hombre lleve puesto una falda, pero en este otro lugar del mundo, ¿qué crees? Pues es lo que es así, los hombres se visten con falda y los misioneros cuando predican ahí llevan falda. Pero bueno, ¿a qué vamos con esto? ¿Las normas cambian? ¿Eso está bien? ¿Es normal? ¿O aquí ya está Braulio aquí llamando a la rebeldía y a que no nos importen las normas? No. Vamos a ver qué estamos enseñando aquí. Estuve buscando este manual, bueno, no este manual, una cita en este manual, como por una hora, porque dije esto va a ayudarnos muchísimo en nuestro análisis de este día. Y es del Ven Sígueme del Nuevo Testamento. Ustedes tal vez lo reconocerán. En el Ven Sígueme del Nuevo Testamento viene una parte que nos enseña una lección poderosa sobre esto que estoy hablando, sobre las normas que deberíamos tener o no, que deberían ser incambiables o sí cambiables o cómo está la cosa, ¿no? Las normas deberían cambiar, no deberían cambiar, eso está mal. Bueno, vamos a responder eso. Vamos a ver qué dice el Ven Sígueme. Y voy a estar leyendo en la página 110, en el capítulo de Hechos del 10 al 5, de la semana del 15 de julio al 21 de julio. Bueno, ya está. Voy a leerles este párrafo y vamos a aprender juntos de esta lección poderosísima. Las enseñanzas de Jesucristo... Ay, perdón, estoy aquí saltándome algo. Aquí viene esta parte que justamente tiene que ver con lo que estamos viendo también en la lección del tiempo de los gentiles y todo eso. Pero aquí viene esta parte en Hechos donde exclusivamente después de la muerte de Jesucristo y durante el tiempo de Jesucristo se predicaba solo a los judíos, solo a los de la casa de Israel. Pero viene esta parte donde Pedro, como ya el apóstol mayor o podríamos decir el profeta, tiene esta visión donde el Señor básicamente pues ya le dice, pues ya es tiempo de que no solo le prediquemos a los judíos, viene el tiempo también de los gentiles, ¿no? Y empieza el tiempo de los gentiles. Estos capítulos de Hechos son esos capítulos, solo para que tengamos contexto de qué está hablando el Ven Sígueme en esta parte. Dice: las enseñanzas de Jesucristo durante su ministerio terrenal a menudo representaban un desafío a las arraigadas tradiciones y creencias de la gente. Esto no cesó luego de su ascensión al cielo. Después de todo, él seguía dirigiendo su iglesia por medio de la revelación. Por ejemplo, durante la vida terrenal de Jesús, sus discípulos predicaron el evangelio solo a los compatriotas judíos, pero poco después de la muerte del Salvador y que Pedro se convirtiera en el profeta de la iglesia, Jesucristo le reveló a Pedro que había llegado el tiempo en el que se predicara el evangelio a los que no eran judíos. La idea de compartir el evangelio con los gentiles no nos sorprende hoy en día, pero ¿qué lección hay en ese relato para nosotros? Y aquí viene la parte interesante. Quizás una lección sea que los cambios en las normas y las prácticas de la iglesia, tanto en la antigüedad como en los tiempos modernos, se llevan a cabo mediante la revelación del Señor a sus líderes escogidos. Cuando yo leí esto, me acuerdo que estaba hojeando el manual en una clase escuela dominical y me topé con eso y dije, madre mía, esto es súper interesante. Y lamentablemente no lo subrayé y por eso me pasé como una hora buscando ese capítulo específico del manual. Pero aquí dice, la lección es que los cambios en las normas y en las prácticas de la iglesia, tanto antiguas como modernas, se dan a través de los siervos y la revelación que se da a los líderes, ¿vale? Súper interesante. Entonces, ¿qué nos enseña este manual? Claro, hay cambios en las normas y hay cambios en las prácticas. Las prácticas y las normas no son inalterables. Y tenemos ejemplos que ya hemos visto durante este año de Ven Sígueme en Doctrina y Convenios. Al principio, vamos a ver, la reunión sacramental, todos nos arrodillábamos, toda la congregación se arrodillaba para hacer la oración sacramental. Ya no lo hacemos así, esa práctica ya cambió.
También tenemos, por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean testigos, que ya hemos hablado de ello. Bueno, antes no lo practicábamos así, ahora ya lo practicamos así, ¿vale? Las prácticas van cambiando, pero aquí también vienen las normas, ¿no? Y ahí lo podemos ver en Para la Fortaleza de la Juventud. Había cosas que decía antes el manual, hay cosas que ya no dice el manual. Yo no puedo tomar el manual de hace, yo qué sé, el manual para la Fortaleza de la Juventud de 1966 y regañando a las jóvenes por traer pantalones y que se pongan una falda, ¿no? Yo no puedo hacer eso porque los manuales han cambiado, los manuales han sido actualizados, las normas han cambiado, ¿vale? ¿Y por dónde viene? Y ahí viene lo importante. ¿Por quién vienen esos cambios y ese cambio en el orden? Viene por medio de los líderes señalados, los líderes apropiados, dice, ¿no? Entonces, yo no puedo decir que voy a hacer un cambio de lo que dice para la fortaleza de la juventud hoy. Eso no lo puedo hacer. Eso vendrá si el profeta y los 12 apóstoles y todos ahí en esa parte del liderazgo de la iglesia al final acaban decidiendo que se va a hacer un cambio en el manual. No es de mí como miembro para decidir, sino para ellos. Ese es su llamamiento, ¿vale? Entonces, Braulio, ¿para qué nos cuentas todo esto? Ya nos diste un rollón, ya no sé si hasta me mareé yo. ¿Para qué me contaste todo esto? Bueno, viene aquí la parte a meditar. ¿El traer pantalón o falda cuando voy a la cafetería es mi norma? Mi norma principal y mi norma más importante tiene que ver con el cómo me visto o las palabras que ocupo al hablar. Cuando enseñamos a los jóvenes y cuando nos preocupamos por ellos y por los mismos miembros de la iglesia, nos preocupan las normas de cómo se visten y está bien. Pero aquí lo que me parece interesante es que cuando el Señor dijo, esta es mi norma, no estaba hablando del largo de una falda, o si se llevaba falda para ir al restaurante, o si se llevaba pantalón, o si se podía salir con los tubos de cabello a recoger el periódico o a comprar el pan. Cuando el Señor dijo en Doctrina y Convenios 45, y este es el punto del análisis, cuando en Doctrina y Convenios 45 el Señor dice, este es mi estandarte, o esta es mi norma, este es my standard, Él estaba hablando de su evangelio, de su convenio sempiterno. Y aquí lo puedes analizar por dos lados. Podrías hablar del convenio que tú has hecho con Dios, o de los convenios que tú has hecho con Dios, y que esos deberían ser tu estandarte. O del evangelio, como lo aclara la guía de estudio de las Escrituras. Nuestro evangelio, el evangelio de Jesucristo que nos lo ha dado, ese es nuestro estandarte, nuestra norma. Y es súper interesante. Yo aquí te voy a preguntar, ¿cuántas veces tal vez los líderes de 1965 se preocuparon tanto porque esa jovencita no llevara un pantalón a la cafetería o al restaurante, sino que fuera con falda? Y se escandalizaban y tal vez rasgaban sus vestiduras porque la chica no llevaba falda al restaurante. Y tal vez hoy en día nos escandalizamos porque la chica no trae una falda más abajo de la rodilla. O tal vez trae una blusa de tirantitos. Y nos rasgamos las vestiduras tal vez y nos preocupamos porque no vive las normas. Esta no es una invitación a no vivir la norma o las normas de apariencia y de vestimenta. La pregunta es, ¿cuál es la norma que a Dios le importa y que quiere que pongamos en alto? ¿El largo de mi falda? No que no sea importante, pero cuando nos dice, este es mi estandarte que he llevado al mundo y que quiero que se ponga y que todo esto, Él no hablaba de la apariencia y el vestido, hablaba de su evangelio. Y su evangelio empieza por fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos preocupado más o en 1965 se preocuparon más porque la chica se llevara una falda a la reunión o a la cena en lugar de un pantalón? ¿Cuántas veces se hubieran preocupado más por eso que porque la persona desarrollara una fe profunda en Jesucristo? Y este es mi punto. El Señor dice, esta es mi norma, este es mi estándar, esto es lo que quiero que sostengas en lo alto. Esto es lo que yo di para que fuera la luz al mundo. No dejemos que las normas con minúsculas, que son importantes, ¿no? Las normas de nuestro vestido y todo eso, ¿no? Pero, y aunque son importantes, este es mi punto, no dejemos que esas normas con N minúscula nos desvíen de la norma con N mayúscula, la que Él nos enseñó en Doctrina y Convenios 45. La fe en Jesucristo. Antes de preocuparme, al menos para mí lo es, después de hacer este análisis y de ver qué es lo que el Señor quiere que sea su norma,
En lugar de preocuparme por qué tan largo lleva esa chica la falda, mi primera preocupación es ¿cómo está su fe en Jesucristo? ¿En qué manera yo puedo ayudarle a fortalecer su fe en Jesucristo? Antes de preocuparme por cómo voy a hacer que se vista como debería o como las normas dicen, antes de esta norma con N minúscula, voy a ver esa norma con N mayúscula que el Señor me indicó que quiere que sea su estandarte. No dejemos que la norma, que es importante, nos desvíe o nos deje ciegos o no nos deje ver o enfocarnos en la norma que Él quiere que usemos como estandarte. ¿Tiene sentido? Si no está teniendo sentido, voy a contar una experiencia que tal vez lo ilustre más. Cuando yo estaba en la prepa, estábamos esperando a que llegara una... No me acuerdo ni qué estábamos esperando, pero estábamos en fila, formados. Y no sé si a ustedes les pasa cuando son nuevos en un grupo o en una clase o donde sea y no saben quiénes son ustedes, no saben que son miembros, pero a mí me llama la atención cuando empiezan a hablar de los mormones y yo no digo nada, yo quiero saber qué dicen ellos. Yo me quedo así con la oreja parada, ¿no? Sin decir nada, solo a ver qué dicen. Ya después le digo, mira, yo soy miembro. Te explico si tienes alguna duda. Pero me encanta saber qué es lo que dice la gente, ¿no? Quiero saber, me da curiosidad. Y entonces estaban mis amigos enfrente en una plática y me acuerdo que estaban diciendo, no, que los católicos esto o aquello, que bla, bla, no, que los testigos de Jehová, que esto y aquello. Y de repente un amigo dijo, no, esos mormones, ¿cuánto dinero tienen? ¿No? Y yo me quedé, wow, Dios, escúchalo, por favor, hazme la buena. Perdón, ya. Pero el punto es que me llamó la atención. Dije, ok, cuando la palabra mormón viene a su cabeza, lo que piensan es, tienen un buen de dinero, ¿no? Y pensando en esto y en la experiencia de mi amiga, que es preciosa, ¿no? Qué padre que te puedan identificar como personas que están que son autosuficientes, personas industriosas, personas exitosas, también personas que se visten modestamente. Qué padre que te puedan identificar así, pero yo trato de plantear esta pregunta. ¿Y si en lugar de que la gente dijera, los mormones se visten muy decentemente, muy modestamente, o los mormones tienen un buen de dinero y tienen mucha autosuficiencia? Qué padre que el día llegara en que la gente dijera, oh, esos mormones, ¿cuánta fe tienen en Jesucristo? ¡Qué bárbaros! Porque ese es el estandarte que Él nos dijo que fuera nuestro estandarte para traer a las naciones. No decirle a la gente, oye, ven a la iglesia, tenemos normas muy bonitas y tenemos familias unidas. Él no dijo que ese fuera el estandarte con el cual le señaláramos a la gente que viniera. El estandarte que Él nos dio es fe en Jesucristo y su expiación. Arrepentimiento, bautismo, convenios, Espíritu Santo. Imagínense ese día y qué no estoy diciendo que no esté padre. Qué bueno que haya gente que reconozca a los miembros de la iglesia por el cómo se visten, por el cómo hablan. Qué padre. Pero si fuera mi caso y si tal vez yo estuviera y pudiera, con esta enseñanza que el Señor me está dando aquí en Doctrina y Convenios 45, si yo pudiera regresar el tiempo y estar enfrente de ese amigo otra vez, me encantaría tomarle del hombro y decirle, sí, puede ser que los mormones tengamos mucho dinero, o bueno, algunos, o que los mormones sean muy modestos en su vestir, pero por favor, que esos estandartes o esas normas no te distraigan de nuestra norma o estandarte principal, nuestra fe en Cristo. Sí, yo podré ser muy modesto, sí habrá miembros que tengan bastante dinero, pero lo central que quiero que no se te olvide, que sepas de nosotros, es que tenemos fe en Cristo y que creemos en Él como nuestro Salvador y Redentor. Me encantaría que los siguientes jóvenes, que en 10 años tal vez, un joven que va a la prepa y esté formado escuchando a sus amigos hablar de religión, y me encantaría que él escuchara a su amigo decir, esos mormones, ¿cuánta fe tienen en Jesús? Me encantaría que eso dijeran, que ese fuera nuestro estandarte. Y por eso todo lo que hablé de las normas. Sí, las normas son importantes, claro. Las normas de apariencia, las normas para la fortaleza de la juventud son importantes, súper importantes. Pero qué genial que lo primero que la gente pensara cuando pensara en nuestra iglesia sería, esos miembros, ¿cuánta fe tienen en Cristo? Por favor, pensemos en cómo lograr que ese sea nuestro estandarte. Que la gente nos reconozca no por tener capillas bonitos o templos muy hermosos, sí los tenemos. Pero que pudieran decir esas personas cómo creen en Jesucristo. De verdad que ellos creen en Él como su Mesías. ¿Se imaginan eso? Sería genial. Cuando ayudemos a la gente a aprender y a estar en la iglesia, no nos distraigamos
Y sí son buenas las normas, son importantes, pero la norma número 1 que el Señor nos dijo que sea tu estandarte es este evangelio, que tiene que ver primero que nada con la fe en Jesucristo. Pensemos en cómo ayudar a la gente a elevar su fe en Jesucristo. Pensemos en cómo hacerlo nosotros. Y pensemos que qué genial será que el mundo nos reconozca por este estandarte. Que cuando piensen en los miembros de la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, piensen, oh, ellos llevan este estandarte llamado fe en Jesucristo, arrepentimiento, hacer convenios con Dios. Ese es su estandarte. Ese es el cómo lo reconocemos. Y la gente vendrá a Él. A veces levantamos el estandarte, y no creo que esté mal, pero a veces levantamos el estandarte de somos una iglesia con buenas normas, somos personas honestas, o tenemos familias muy unidas. Y aunque eso puede ser cierto, a veces tenemos que darnos cuenta que esa no es el estandarte principal. Hay personas que, claro, que qué bueno que se acercan a la iglesia porque yo vi a mis vecinos que llegaban de la iglesia cada domingo y venían en familia y me encantaba. Yo dije, yo quiero ser como ellos, y conocí el evangelio y me bauticé. ¡Qué bueno! Pero no olvidemos que el estandarte principal que el Señor nos está dando aquí no es mi familia es unida, o mi esposo es fiel, o mis hijos son obedientes, porque no es el caso siempre. Hay gente divorciada en la iglesia, hay familias que no son tan unidas en la iglesia, hay jóvenes, y yo me incluyo en mi tiempo de juventud, que simplemente son una fichita, ¿no? Son un relajo cuando es su juventud. Pero ¿cuál sí debe ser nuestro estandarte? Si yo no tengo ese matrimonio perfecto, si yo soy divorciado, si mis hijos son unos rebeldes, si mis papás son unos rebeldes, mi estandarte debe ser que tengo fe en Jesucristo. Y qué genial, que eso sea lo que levante todos los días en el aire y que la gente pueda ver. Que no es que soy mormón, no es que la iglesia tiene dinero porque pago diezmo, no es que, no, lo que sea que tú pienses de las normas, por favor, tú amigo, no miembro, que no te distraiga eso. Nuestra bandera principal se llama fe en Jesucristo. Y esa es la que nos gusta ondear para que el mundo la vea y venga a ella. Este es nuestro estandarte. Este versículo nos enseña con profundidad el estandarte que debemos tomar. Es el Evangelio, el convenio sempiterno que dice la guía de estudio de las Escrituras, es el Evangelio de Jesucristo. Que esta semana podamos reflexionar en cómo ondear esa bandera y cómo cumplir con este mandamiento o este plan divino que tiene Dios en cuanto a cuál ha de ser nuestro estandarte. Bien, ahora, el versículo 11 dice de manera muy tierna, o bueno, a mí me encanta porque dice escuchado unánimamente, y me hace reflexionar en el que como santos debemos estar buscando la voz del Señor con la misma devoción y en unidad. Tal vez viene aquí esta parte de reflexionar de que no es que Dios quiere que yo solito escuche su voz y que otras personas no, que Dios quiere que juntos como hermanos y hermanas escuchemos su voz y que entre nosotros nos ayudemos a escuchar su voz, al aprender mutuamente de las cosas del Evangelio y del Salvador. Y eso me encanta, escuchad unánimes y dejad que os muestre mi sabiduría. Me encanta ese versículo. Bueno, vamos a pasar un poquito a hablar algunos tecnicismos históricos o doctrinales, ya conforme vamos terminando esta lección. Vamos a hablar del tiempo de los gentiles. Hay en este versículo, el versículo número 28, nos habla del tiempo de los gentiles. Mira, ya estás hasta la siguiente página. Dice, y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio. El tiempo de los gentiles. ¿Qué es eso del tiempo de los gentiles? Bueno, en parte ya lo mencionamos, de que viene este momento en el que Pedro recibe esta revelación de decir, oye, no solo vamos a predicarle a los judíos, vamos a predicarle a los gentiles también. Y el manual de instituto va a darnos un poquito más de luz, porque la revelación también habla sobre el fin del tiempo de los gentiles, que es algo importante que debemos conocer y que es súper emocionante para mí, porque llega el punto en el que decimos, wow, o sea, estas profecías las estamos viviendo, o sea, se dieron en 1830 y se cumplieron hace unos años. Bueno, para nosotros ya hace algunas décadas, pero es interesante saber que estas profecías se están cumpliendo. Vamos a ver, ¿qué son el tiempo de los gentiles y cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles comienza cuando se empieza a predicar a los gentiles. Ahora,
Perdón, aquí está. Ok, el tiempo de los gentiles continuó en la restauración en la restauración. Perdón, esto está súper raro. Tal como lo explica el presidente Smith, continuaron en la restauración los tiempos en los que el mayor esfuerzo del evangelio se dirigiría a las naciones de los gentiles. Entonces, la restauración fue parte de este tiempo de los gentiles, donde el evangelio era principalmente hacia ellos. Y cuando decimos tiempo de los gentiles, es predicarle principalmente a los gentiles. Los tiempos de los gentiles terminarán, o sea, llegarán a su cumplimiento, cuando los grandes esfuerzos por predicar el evangelio comiencen a dirigirse hacia la casa de Israel, es decir, los lamanitas y los judíos. Y esta parte es interesante porque estamos viviendo ya el cumplimiento de esa profecía, ¿verdad? El evangelio ya no está tan centrado en ir hacia los gentiles únicamente, sino más bien en la casa de Israel. En el discurso del olivar, el Señor mencionó 4 señales que indicarán la terminación del tiempo de los gentiles. 3 de ellas aparecen en la sección 45 y la otra en Lucas, en el relato del gran discurso. Estas señales son las siguientes. Vamos a hablar de 4 señales que nos van a indicar la terminación del tiempo de los gentiles. Primera señal. Los judíos serán congregados en la tierra de Jerusalén. Si ustedes recordarán, los judíos fueron esparcidos, ¿verdad? Las profecías del libro de Mormón dice, los judíos serán esparcidos. Y eso ha pasado. Los judíos acabaron regados por un montón de lados, cuando eran un pueblo que pues tenía un lugar, ¿no?, donde estaban. Y dice, ahora la profecía que viene es la de que ahora empiecen a congregarse otra vez en Jerusalén. Dice aquí el manual, ahora podemos decir que los judíos han retornado a Palestina. Si vemos tal vez la población de Palestina, y es lo que nos invita aquí el manual a hacer, es que te das cuenta que ha aumentado la población judía enormemente. Los judíos han vuelto a Palestina. La señal número 2, ya se cumplió la primera. La señal número 2 decía, se producirá en una época de gran agitación social. Bueno, bienvenidos al 2021, ¿verdad? Entonces ya está, vivimos, incluso antes de la pandemia, vivimos en una época de gran agitación social. Señal número 3, para el fin del tiempo de los gentiles. La mayoría de los gentiles rechazarán el evangelio. Bueno, pues ya está, tampoco es algo nuevo, ¿verdad? De este año, ya tiene tiempo que empezó a darse todo esto. Jerusalén, esta es la 4ª señal, Jerusalén no volverá a ser hollada por gentiles. Y aquí el manual se los voy a resumir porque da datos bastante amplios, pero el manual básicamente nos va a decir, hubo un tiempo que Jerusalén la poseyeron gente gentil, que no eran judíos, los judíos fueron esparcidos y entonces los gentiles se apoderaron de Jerusalén. Bueno, Jerusalén, dice la profecía, ya no va a ser más hollada por gentiles, y eso es algo que hemos visto a medida que los judíos recuperaron ese terreno. Actualmente ya está, se los voy a leer. La profecía que está en la sección 45 de Doctrina y Convenios, versículo 24 al 29, con respecto a los judíos, se cumplió literalmente. Entonces, cuando ustedes lean estas profecías de que los judíos, eso ya se cumplió, ya está, ¿no? Entonces, Jerusalén, que fue hollada por los gentiles, actualmente es la tierra de los judíos. Estos están regresando a Palestina y por ello sabemos que los días de los gentiles están llegando a su fin. Esto es emocionante, no sé para ustedes, pero para mí lo es, porque vamos viendo cómo se van cumpliendo las profecías y todo eso. Bueno, el tiempo de los... se me olvidó decirles, esto fue en 1966, o sea, ya tiene un buen... Les quiero decir exactamente la fecha en la cual fue este discurso, para que no vaya a ser que yo me equivoque, pero fue en el... Sí, 1966, o sea, cuando el presidente Joseph Fielding Smith estaba diciendo el tiempo de los gentiles, esta profecía de los judíos ya se cumplió, eso fue en el 66, entonces pues ya, tiene un buen rato que se cumplió. Ahora, el tiempo de los gentiles. Una de las cosas que decía el manual, si se dieron cuenta, era que en lugar del enfoque en los gentiles iba a ser más hacia la casa de Israel, principalmente los lamanitas y los judíos. Podemos ver un crecimiento tremendo en Latinoamérica, en países como Brasil. El evangelio está creciendo, la iglesia está creciendo muchísimo. Mi hermano sirvió ahí su misión, regresó hace un año y cachito y válgame el cielo, o sea, están creciendo un buen. Se bautiza mucha gente ahí. Bueno, en contraste con México por lo menos sí, ¿no?
Y ahora vemos ese tiempo. Latinoamérica está creciendo muchísimo en el Evangelio. Estados Unidos ya no crece tanto como creció en la época de José Smith, vamos, o sea, crecía muchísimo el Evangelio o la iglesia en ese tiempo. Pero ahora vemos este nuevo movimiento, ¿no? Creció muchísimo la iglesia en Estados Unidos. Ahora llegó el tiempo en que Latinoamérica empezó a crecer un buen y ahora ya, pues, sobrepasan algunas cosas, ¿no? Y ahora viene esta parte, ok, eso tal vez por la parte de lo que se mencionaba, de los lamanitas o los descendientes de Leví, si quieres. Pero ¿qué hay de los judíos? Bueno, algunos de ustedes sabrán, ¿no?, que existe el centro religioso de BYU en Jerusalén y que fue durante el tiempo... Bueno, el presidente Monson estuvo muy relacionado en la apertura de ese centro religioso, que yo recuerde. Pero entonces estamos viendo esos esfuerzos de la iglesia de cumplir esta parte de la profecía. Un buen de misioneros se van a Brasil o a Latinoamérica y tenemos un buen de gente bautizándose en Latinoamérica, pero también por otra parte tenemos que en cierto sentido enfocar los esfuerzos misionales en los judíos. Ahora, yo no te puedo decir ahora, al menos hasta donde yo sé, que la iglesia sea súper fuerte y esté creciendo un buen entre los judíos, pues no. Pero eso va a ser siguiente, como estamos en esa transición de el tiempo de los gentiles, pues ya no, ahora es el tiempo de la casa de Israel, los lamanitas y también los judíos, y vamos a estar viendo eso más y más crecer en los siguientes años, que es súper emocionante. Así que hay que tener un ojo bien abierto cuando la iglesia abre un templo en Medio Oriente, que fue hace 2 conferencias que se anunció, ¿no? Es como wow, cuando la iglesia da esos avances en esas tierras por ese Medio Oriente, es súper interesante, y por favor siempre pongan atención a eso, que es el cumplimiento de estas profecías, ¿vale? Bien, ahora ya después de haber hablado del tecnicismo y la historia, vamos a pasar a cosas muy bonitas y espirituales para terminar la sesión de hoy. Bien, el versículo 32 dice, porque está hablando de toda la desolación y todo lo que va a haber, y dice, pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Esto se relaciona muchísimo con el discurso que dio el presidente Nelson hace unos días en la conferencia general, donde hablaba de estas, las cosas que hemos aprendido y que jamás olvidaremos. Hablaba de estas importantes verdades que tienen que ver con el hogar siendo un lugar sagrado, y él decía que esta parte de lugares santos y no ser movidos, él acaba al final de una parte de su discurso acaba diciendo, hagan la meta de que su hogar sea un lugar santo, hagan eso una meta principal en su vida y no sean movidos de esa meta. Y él pone ahí la cita como el no ser movidos. Entonces es súper interesante que él esté dándonos a entender también esta parte. El no ser movido de ese lugar no quiere decir que vayas al templo y que nadie te saque. No, el presidente Nelson nos está ayudando a entender que el hacer de tu hogar un lugar santo es una meta importante que tiene que ver con estas profecías, y el no ser movido también podría relacionarse con no te despegues de esa meta. Qué interesante lo que nos enseñó el presidente Nelson. Esta conferencia se relaciona muchísimo con esto y de verdad nos está dando mucho más luz en cuanto a qué significa esto de no ser movidos de lugares santos. También significa no seas movido de tu meta de hacer de tu hogar un lugar santo. Qué increíble enseñanza del presidente Nelson. Pasemos al siguiente versículo. Versículos... Ay, caramba, es que estos son muy buenos, pero no sé para cuál nos dé más tiempo. Ok, sí da tiempo para los dos. Ok. En los versículos 56 al 59, el Señor habla de la parábola de las vírgenes, ¿cierto? De quiénes son los prudentes, los insensatos. Y en estos mismos versículos nos dice, aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado la guía el Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Aquí nos está hablando de la parábola de las vírgenes, 10 prudentes, 10 insensatas, pero agrega un poquito de definición en cuanto a eso. Dice, aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado el Espíritu Santo por guía y no han sido engañados. Entonces aquí nos está dando casi las claves para asegurarnos de nosotros estar entre las 5 vírgenes prudentes, ¿verdad? Solo un pequeño análisis de la parábola. La parábola de las 10 vírgenes, como sugeriría el presidente Kimball en su tiempo, pero sabemos más certeramente hoy, la parábola de las 10 vírgenes no es una parábola de miembros de la iglesia y personas no miembros de la iglesia. La parábola de las vírgenes es una parábola de miembros de la iglesia únicamente.
piénsalo así. No había vírgenes ahí que estuvieran diciendo, no, yo no creo que el esposo exista, yo creo que eso es solo un mito para controlar masas. O sea, no. Las vírgenes que estaban ahí estaban esperando al esposo, ¿verdad? Eran personas que creían que el esposo existía, que sabían que él vivía, que estaban esperándolo, que habían sido invitados a las bodas y que de cierta manera sabían que debían llevar su lámpara para aguantar la noche. ¿Vale? No estamos hablando aquí de personas que no son miembros, personas que no creen en Dios, no. Estamos hablando de personas que han sido invitadas a las bodas, que tienen un testimonio de que el Salvador vive y que volverá y que de alguna manera saben que tienen que llevar su lámpara para estar preparadas. Ojo ahí. Eso nos describe perfectamente a ti y a mí. Tenemos un testimonio del Salvador, sabemos que Él vendrá, lo estamos esperando y sabemos que debemos preparar nuestras lámparas o tener las lámparas para esperarlo durante la noche. Bueno, la parábola aquí es interesante porque entonces decimos, a ver, o sea, yo siendo miembro de la iglesia, ¿cómo me aseguro de ser parte del grupo de las vírgenes prudentes y no de las insensatas? Porque ya, yo soy cualquiera de esas vírgenes, ¿no? Con el testimonio del Salvador, esperándolo, con una lámpara, ok. Y entonces aquí el Señor nos va a dar parte de esas claves. Dice, aquellos que sean prudentes, aquellos que han recibido la verdad, han tomado el Espíritu Santo por guía y no han sido engañados. Quiero enfocarme en el ser prudente, vamos a dejarlo como de default, como que pues es ya de cajón, ¿no? En el sentido de que pues ya, si vas a ser una virgen prudente, pues tienes que ser prudente de entrada. La parte de recibir la verdad. Si ustedes se van a la parte, al pie de página en verdad, el 57A, dice aquí verdad, guía de estudio de las Escrituras. Y si se van a la guía de estudio de las Escrituras, encontrarán que verdad tiene que ver con el conocimiento de las cosas como fueron, como son y como han de ser, ¿verdad? Entonces, qué interesante. Aquellos que reciban la verdad. ¿Qué significa recibir la verdad? Recibir el conocimiento de las cosas como fueron, como son y como han de ser. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tanto te dedicas tú a recibir la verdad? ¿Qué tanto te dedicas tú a aprender de las cosas como fueron, de las cosas como actualmente son y de las profecías de cómo van a ser las cosas? Y de ahí me da un gusto grandísimo que en este programa dediquemos bastante tiempo a aprender contexto histórico, porque lo que estamos aprendiendo es las cosas como fueron, ¿verdad? Y entonces cumplimos con esta parte del mandamiento, estamos recibiendo la verdad. Conforme nosotros aprendemos del pasado, del presente y de las profecías sobre el futuro, estamos recibiendo la verdad. Y después también hace la aclaración, quienes han tomado al Santo Espíritu por guía. Hay una gran diferencia, porque aquí no dice quienes hayan recibido el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre recibir el don del Espíritu Santo, ser un miembro confirmado como tú o yo lo somos, y hay otra diferencia entre tomar ese Espíritu como nuestra guía. Y en esta semana tú puedes tomar estos versículos para reflexionar en eso. ¿Cuál es la diferencia entre, y si quieres toma esta pregunta para hacer una noche hogar o llevar a cabo un estudio, te la recomiendo mucho. ¿Cuál es la diferencia entre tener el Espíritu o tener el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea nuestra guía? ¿Dónde está esa diferencia? ¿Y qué hago yo para no solo tener el don, sino realmente que el Espíritu sea mi guía? Bueno, el Señor da promesas importantísimas en los versículos 58 y 59 para estas personas que sí aprendamos a recibir la verdad, ser prudentes, tener el Espíritu por guía, no ser engañados. Dice, y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán, y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. ¿Oíste esa promesa? Brutalmente genial de las personas que hayamos hecho esto hasta el día de la venida de Jesucristo. Se harán fuertes y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Qué hermosa promesa. Porque el Salvador estará en medio de ellos y su gloria estará sobre ellos y él será su rey y su legislador. Bellísimas promesas que definitivamente deberíamos tomar el tiempo de analizar esta semana. Bien, vamos a la parte final. Mira, súper interesante que en el 63, solo como una nota a pie de página, donde dice, y dentro de pocos años oiréis de guerras en vuestras propias tierras. Es interesante porque vamos a estar revisando ese periodo de guerras mormonas o de ¿cómo se llama? La guerra mormona, no me acuerdo cómo se llama, en ese periodo de historia, creo que he visto las dos que le llaman así, ese periodo de historia que ya estamos cerca porque está en este tiempo de Kirtland, Missouri y todo esto, pero bueno, vamos a verlo y es interesante que tal vez el Señor se refería a eso, ¿no? O sea, iban a tener guerras incluso pues ellos mismos, pero bueno, el versículo final con el que quiero terminar es el versículo 67. Y este versículo habla de que la gloria de Dios estará en ese lugar donde vamos a estar congregados, Sion, en la Nueva Jerusalén. Dice, y el terror del Señor
también estará ahí, a tal manera que los inicuos no llegarán a ella y se llamará Sión. Es una palabra súper interesante. No sé si se dieron cuenta, pero dice el terror del Señor. Regularmente en las Escrituras leemos el temor del Señor, ¿cierto? El temor de Dios, el temer a Dios. Y cuando vamos a la guía de estudios de las Escrituras, aprendemos que temor se refiere a respeto. Entonces, cuando decimos es un hombre temeroso de Dios, no es que le tenga miedo a Dios, es que él le tiene respeto a Dios, ¿vale? Y eso es para todas las Escrituras que dicen el temor de Dios o el temor que él siente por Dios, bla, bla, lo que sea, ¿vale? Pero aquí no dice temor, literalmente dice terror. Y ahí ya cambian las reglas del juego, ¿verdad? Ya no estamos hablando del respeto a Dios, estamos hablando del terror del Señor. Y entonces viene esta parte interesante de qué tiene que ver, o sea, qué significa esto. También viene en otros versículos más adelante, que ya no me va a dar tiempo de leer, pero también hasta el 75 encontramos esa frase, el terror, a causa del terror del Señor. Aquí recordemos que estamos hablando de profecías que tienen que ver con el fin, con literalmente ya, se acabó nuestro tiempo, se acabó el tiempo para arrepentirse, ya es el fin. Y aquí viene esta parte de que claro que viene el terror, y el terror como miedo. Vamos a ver, tú no deberías tenerle terror o miedo al Señor, eso no está bien. Si un niño le tiene miedo a su mamá, la relación no es del todo buena, o sea, hay cosas que o la mamá está haciendo mal o el niño no está interpretando bien o como sea, pero hay cosas que se tienen que arreglar. Ahora, cuando el niño llega a cometer ciertas cosas malas y sabe que viene el regaño y la consecuencia, claro que nos da miedo, incluso en nuestras épocas, en el trabajo o en cualquier cosa que sabemos que hacemos mal y que vienen las consecuencias, a todos nos da un poco de miedo. Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? O sea, si el niño está todo el tiempo asustado de la mamá, está mal. Si el niño hizo algo malo y sabe que viene la consecuencia y le tiene miedo, bueno, ahí es totalmente normal, está bien. Y es lo que le pasa a esta gente en ese momento. La gente que no se arrepintió, la gente que fue iniqua, que siguió con su iniquidad, llega el punto donde se acabó el tiempo, ya no hay arrepentimiento, ya no llega, ya no hay, ya ahí viene nada más la consecuencia. Ahí es donde viene ese terror. Tú no deberías estar sintiendo miedo o terror. La gente que no llega a hacer lo que debería hacer y llega el día final y se acabó, esa gente siente terror porque la consecuencia viene y ya está, ¿no? Ahora, yo quiero plantear como último pensamiento de esta lección algo interesantísimo. A veces siento o he notado que algunos miembros tenemos miedo de no llegar a ser lo que debemos ser cuando el Señor venga, de no estar listos, de no llegar a la perfección que se pide de nosotros. El miedo de morir sin estar listos. Y me encantaría hablar de eso, porque no quiero que las personas o nosotros como miembros tengamos terror del Señor. Eso no debería pasar, ¿no? Hay algo importante a entender, que tiene que ver con el progreso, con el desarrollo y con incluso nuestra misma perfección. Voy a plantear la pregunta, ¿ustedes y yo podemos ser perfectos aquí en la tierra? Va a haber quienes digan no, hasta que lleguemos a la presencia del Padre. Yo les voy a decir, sí es cierto, tienen razón, pero hoy quiero hablar de una manera en la que tú puedes llegar a ser perfecto desde ahora. Literal, te lo estoy diciendo, voy a hablar justo estos últimos 10 minutos, voy a hablar de cómo llegar a ser perfecto en la mortalidad. Vamos a ver, cuando nosotros leemos el libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice, Job era un varón perfecto y recto. Ah, caray, Job era perfecto y recto, pero si era perfecto, ¿por qué tuvo que ser probado? ¿Por qué todavía no estaba en la presencia de Dios? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Ok, súper, vamos a hablar de ello. Vamos a leer un discurso que espero que algún día ustedes lean, que si no lo han leído tienen que leerlo, porque nos va a enseñar cómo llegar a ser perfectos aquí en la tierra, literal. Este discurso se llama La inminencia de la perfección. Es un discurso dado por Russell M. Nelson en la Conferencia General de octubre de 1995, ¿vale? Desde ese momento. Entonces, chéquenlo. Si no lo han leído, vayan y léanlo en la página de la iglesia, ¿vale? Voy a leer solo unos extractos de esta parte, ¿vale? El presidente Nelson nos dice
Tal vez podríamos comprender mejor la perfección si la clasificáramos en dos categorías. La primera podría tener que ver únicamente con esta vida, es decir, la perfección mortal, y la segunda categoría podría aplicarse únicamente a la vida venidera, es decir, la perfección inmortal o eterna. Entonces, desde aquí el presidente Nelson ya nos cambió la perspectiva de todo. Hay una diferencia. Hay dos categorías. Una cosa es ser perfecto en la mortalidad y otra cosa es ser la inmortalidad y la perfección ya eterna, ¿vale? Porque aquí viene la pregunta, ¿Jesucristo era perfecto entonces cuando estaba entre nosotros? Bueno, dependiendo, ¿no? Si tú hablas de la perfección eterna, pues todavía no, porque no había resucitado. Pero vamos a decir que no fue un ser humano perfecto aquí en la tierra. Bueno, pues sí. Entonces ahí está, ¿se dan cuenta? Hay dos tipos de perfecciones, la perfección mortal, la perfección eterna. Y el presidente Nelson nos va a dar la clave, y esto es fabuloso de este discurso, tienen que ir a leerlo de verdad. El presidente Nelson nos va a dar la clave para la perfección en la mortalidad. Pon mucha atención, ¿vale? La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de llevar a cabo toda responsabilidad, cumpliendo toda ley y esforzándonos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre lo es en la suya. Y de hecho él concluye, si ponemos lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según nuestras obras y deseos de nuestro corazón. Qué interesante que acabamos hablando de los deseos del corazón y ahí empezamos con la escritura de poder de Lily en esta sesión, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué nos está enseñando el presidente Nelson? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se adquiere la perfección aquí en la mortalidad? Aquí está. La perfección mortal se puede lograr cuando 1. Tratamos de llevar a cabo toda responsabilidad, 2. Cumplimos toda ley, y 3. Nos esforzamos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como nuestro Padre. El primero me encanta, tratar de llevar a cabo toda responsabilidad. Y el tercero es una súper clave, esforzarnos por ser igualmente perfectos en nuestra esfera como Dios lo es en la suya. ¿Qué significa esto? Que en nuestra esfera y nuestra capacidad vamos a tratar de ser como Dios. Aquí va esto un poquito más desmenuzado. Dios es omnipotente y omnisciente, ¿verdad? Todo lo sabe, todo lo puede. Ya está. Bueno, pues entonces Dios es perfecto en esa esfera. Yo te pregunto, ¿tú todo lo sabes? No. Pues entonces vas a cometer errores. Errores de ignorancia, porque no vas a saber todo. Ya está, así de sencillo. Pero ese es el punto. Tú vas a tener que ser perfecto en tu esfera, con tu ignorancia. Vas a tener que hacer lo mejor que puedas con lo que sabes, no con lo que no sabes, porque no eres todavía omnisciente. Eso es lo que el presidente Nelson nos enseña. Dios tiene su esfera y es tan perfecto porque pues en su esfera Él ya es inmortal, Él ya es omnisciente, Él es omnipotente. Tú no. Tú y yo somos mortales. Yo no lo sé todo y por eso voy a cometer errores. 2. ¿Eres omnipotente? ¿Todo lo puedes? Yo no. Bueno, pues va a haber cosas que no vas a alcanzar a hacer. Ya está. No sientas un cargo de culpa porque no puedes cumplir con todas tus responsabilidades o porque no puedes hacer todo lo que te gustaría. Pues por supuesto que no, porque todavía no eres omnipotente. Cuando seas omnipotente tal vez y otra historia será, pero ahorita no. Eso no incluye tu esfera de perfección, porque Dios entiende perfectamente que tú no lo puedes todo y tú no lo sabes todo. Entonces el consejo del presidente Nelson, la clave para alcanzar la perfección aquí en la mortalidad, tiene que ver con tratar de llevar a cabo toda responsabilidad. No dice llevar a cabo, cuídense de eso. Tratar de llevar a cabo toda responsabilidad. Cumplir toda ley, ya ahí claro, o sea, las leyes, ¿no? El evangelio, la ley de castidad, la ley de lo que sea. Y 3, esforzarnos por ser perfectos, sabiendo que en nuestra esfera ni eres omnipotente, ni yo soy omnisciente, así que va a haber cosas que simplemente por no saber haremos mal, o por no poder todo, simplemente no alcanzaremos a hacer. Qué increíble manera de ver esto. La perfección en esta vida puede lograrse si sigues estas 3 pautas que el presidente Nelson nos da. No te preocupes de más, no tengas miedo de que no alcances a ser tan bueno como te gustaría cuando llegue Jesús y todavía no te preocupes, todavía muerto y en el milenio vas a aprender cosas. Eso lo dijo José Smith. Hay una frase que me encantó que aprendí esta semana. La persona que está en el primer escalón de la escalera viendo hacia arriba está en mejor posición que la persona que está hasta arriba de la escalera viendo hacia abajo. Esto tiene todo que ver con nuestro progreso. No importa si estás en el escalón 1 o en el 2. Si estás viendo hacia arriba, eres mejor que yo que estoy en el escalón 30 viendo hacia abajo. No te preocupes por el dónde estás. Pregúntate el hacia dónde estás yendo, dónde estás viendo
Y ya está, un escalón a la vez. Y el Señor entiende eso. Y en tu esfera puedes lograr esa perfección. ¿Se puede llegar a ser perfecto en vivir la palabra de sabiduría? Pues ya está, eres perfecto en esa esfera. ¿Se puede ser perfecto en pagar el diezmo? Pues ya está, si pagas 10%, ya está, tienes perfección ahí. Y es ir a completando cada paso a la vez perfección, sabiendo que iremos un escalón a la vez. A medida que hacemos esto y llegamos a ser perfectos como Cristo, con una perfección eterna, no solo una perfección mortal, solo quiero invitarlos a recordar cuál es nuestro estandarte. Nuestro estandarte es su evangelio. Y el primer escalón de ese evangelio es la fe en Jesucristo. Que esto sea el estandarte que sostengamos, la norma que mostremos al mundo, y ojalá que llegue el momento en que cuando alguien escuche hablar de Braulio o alguien tenga algo en la mente de Roxana o de Roberto, lo primero que les venga a la mente es: ¿cuánta fe tiene ese hombre en Jesús? ¡Qué bárbaro! Que este sea nuestro estandarte y que llegue el momento en que la gente pueda ver que nosotros ondeamos con orgullo, con fuerza, con valor, con humildad y con mucho amor la bandera que dice fe en Jesucristo. Muchas gracias por acompañarnos. No olvides tu versículo de poder y nos vemos la siguiente semana.